semestre, que por cuestiones de tiempo, bueno, ustedes saben que no siempre se logra todo el contenido ver, pero creo que no ha estado tan mal el semestre, ¿no? Creo que estuvo bien. Entonces vamos a seguir con ese ejemplo que estamos viendo para concluirlo y posteriormente, si alguien tiene algún comentario sobre las calificaciones en el sentido de solicitar una revisión o una duda sobre algo que haya detectado ahí, pues lo vemos una vez que terminemos el ejemplo para que no nos coma el tiempo y no pueda yo terminar el ejemplo. Entonces se quedó, no sé si alguien hizo la gráfica, si alguien la hizo o no la hizo. Entonces, el objetivo es, lo recordamos en ese ejemplo, analizar la estabilidad de un sistema no lineal que involucra un efecto no lineal de zona muerta y está siendo analizado para dos ganancias que nosotros podemos manipular, no necesariamente la de lazo abierto. Si es la de lazo abierto, esa no la podemos mover nosotros porque esta es parte del sistema, es parte de la función de transferencia. En cambio, estas sí las podemos mover considerando que es una ganancia externa. Por eso le estoy dando dos casos para dos valores. Ayer se planteó de KL igual con 1. Se hizo una tabulación, entonces se quedó que lo hicieran. Sin embargo, bueno, vamos a verlo de manera rápida, cómo quedaría hecho si ustedes lo hacen. Que comparto esto. Es el Paintbrush, que pueden usar cualquier otro, ¿no? Que les permita poner ahí la imagen y sobre de ella trazar, hacer trazos. El inconveniente del Paintbrush es que, y uso este Paintbrush porque si tienen sistema Windows, pues bien incluido, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de andar descargando otro tipo de aplicación. Sin embargo, la desventaja que tiene esto es que si yo hago un trazo sobre y me equivoco y quiero borrar, me estoy llevando también la imagen de fondo. Entonces, hay otras aplicaciones que usan capas y entonces se mantiene la imagen de abajo, que viene siendo en este caso el papel polar, y puedo borrar, puedo hacer correcciones sin ningún problema. En este caso, nada más es una capa única, por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos de no cometer errores, porque al pretender borrar, nos llevamos el papel polar, también lo borramos junto. Sería una desventaja para si lo quieren usar. A esto me refería con que en ese archivo que les puse, ustedes lo pueden abrir y usar la imagen, rescatar la imagen del PDF y ponerla aquí. Ahora, si tienen, por ejemplo, instalado Photoshop o cosas así, pues qué mejor, ¿no? Y trabajarlo aquí si no tienen manera de imprimir. Entonces, si tienen allá a la mano la tabulación que se hizo ayer en respecto a variar la frecuencia, vemos que para frecuencia 0.1 era casi 10 de magnitud y dijimos que lo interesante está aquí sobre el eje de los 180 grados. Entonces yo debo de trabajar lo más ampliamente posible en esta región. Entonces no tiene sentido escalar mi papel si consideramos que aquí es el 0, el origen. Está muy gruesa. Déjenla algo más delgada. Ahí es el 0. Ahí el problema es que si trato de borrar, pues me llevo y no hay así uno de... Vamos a darle el control Z.
el control Z es la salvación siempre. Esto es el 0. Y a partir de aquí tengo que escalarlo, ¿sí? Ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Al final de cuentas, si aquí le pongo un 1, pues todo este círculo sigue siendo 1 hasta acá, ¿no? Entonces, no hay problema. Por ejemplo, aquí nada más me acepta un control Z, así me hace todos. Y como vamos a ocupar hacia la izquierda, pues escalo hacia la izquierda, ¿no? Si quieren que aquí quede más limpio, pues escalen a la derecha para que simplemente sigan el círculo y ya lo tienen, ¿no? Ya es cuestión de cómo quieran trabajar ustedes. Y luego, para punto 2 de frecuencia, la magnitud es 4.8, si tienen ahí la tabulación. También es muy grande eso, ¿sí? Y entonces, para punto 5 es 1.7. Creo que sería lo conveniente de tratar de tener el 1.7. Entonces, si cada círculo sería que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a poner que cada 6 círculos sea la unidad para poder tener hasta 2. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería el 1. Aquí yo le pongo que esto vale 1. Dije 5 o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí sería el 2. Para que entonces yo pueda ubicar la magnitud 1.7. ¿Por qué? Porque si tienen ahí la tabulación, podrán ver que después viene el valor de frecuencia de 1 y luego pusimos la frecuencia de 2. Entonces, de la frecuencia 1 a la frecuencia 2 ya cambia el signo de la fase. Para la frecuencia unitaria me da menos 161 y para la frecuencia de 2 me da 161 positivo. Entonces, lo que yo quiero es lo siguiente, tener al menos en esta región, vamos a hablar de cuadrantes, ¿no? Aunque aquí pues no hay cuadrantes, pero imagínense los cuadrantes. Yo necesito tener al menos unos 2 puntos o 3 puntos, puesto que lo estamos haciendo de manera exacta, de ángulo en el cuadrante 2 y otros 2 o 3 puntos en el cuadrante 3 para poder hacer de mejor forma esa aproximación. Si yo hubiera elegido la frecuencia 1 con un ángulo de menos 161 y la frecuencia 2 con un ángulo de más 161, al momento de graficar esos 2 puntos, uno me va a quedar en el segundo cuadrante y uno en el tercero, pero al final de cuentas son 2 puntos nada más. Y entonces, ¿cuál es la geometría que realmente va a seguir? Pues puede tener muchas, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo es que me queden al menos aquí 2 puntos y acá otros 2 para poder tener una secuencia un poco más exacta de la geometría del diagrama polar. ¿Sí? Esa es la idea. Puesto que se centra todo aquí en el 180, pues al menos tener 2 puntos acá, 2 puntos acá en el otro, en el tercer cuadrante, en el segundo, para poder hacer un bosquejo un poco más aproximado. A diferencia que si tengo nada más 2, ¿no? Uno acá. Y si tengo los 2 acá, pues peor, ¿no? Pues ¿cómo llego acá? O si los 2 los tengo en el tercer cuadrante, pues peor. ¿Por dónde va a pasar aquí, no? Entonces, esa es la idea de poder tener al menos 2 valores angulares que caigan en el cuadrante 2
y al menos 2 valores que caigan en el cuadrante 3. Más no porque eso implicaría, bueno, en este caso, en esta tabulación, que me queden valores muy pequeños que ya no me van a representar aquí ninguna información, puesto que todo está acá, o que me queden valores muy grandes que me queden por acá abajo y que tampoco me van a servir de gran cosa. Entonces, yo voy a usar lo siguiente, van a ver. Voy a usar, lo pongo aquí en este primer cuadrante. Frecuencia, esto era la magnitud, y esto es el ángulo, o la fase. Entonces, voy a ocupar para la frecuencia de 0.5, que nos dio una magnitud de 1.7 y un ángulo de menos 130. Luego voy a usar la frecuencia 1, que me dio una magnitud de 0.63 con una fase de menos 161. Y voy a usar una frecuencia de 1.5, que esa no se puso ayer en la tabulación. Aquí la traigo, pero no la puse, ahora la pongo, para poder tener esos dos ángulos, porque la siguiente es de 2. Si uso la de 2 y la de 4, la de 4 ya tiene una magnitud muy pequeña, 0.02, ya muy complicado de ubicar aquí. Entonces, por eso estoy usando una frecuencia de 1.5, que la magnitud es 0.3 aproximadamente, 0.295, con un ángulo de 176 grados, ya positivos. Y luego ya viene la de 2, que es así, la teníamos ayer en la tabulación, cuya magnitud es 0.15 y su fase 161 positivo. Entonces ya tengo al menos 2 valores. Estos dos puntos me van a caer en el tercer cuadrante y estos 2 me van a caer en el segundo cuadrante por la fase. ¿Sí? Entonces vamos a poner otro colorcito, este morado, a ver qué tal sale. Pues empiezo a graficarlos, ¿no? Una magnitud de 1.7. Entonces busco el círculo correspondiente a 1.7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 3 es la mitad. 1, 2, 3. Aquí es más o menos 1.5, 1.7. La mitad de esto es 0.25, o sea, 1.75. Vamos a suponer que sea este, ¿no? Vamos a suponer que es que este es el círculo de 1.7. Claro, cuando ya lo hacen bien, pues entonces sí tienen que ver exactamente cuál es el círculo que corresponde al 1.7. Aquí lo estamos aproximando nada más. Con una fase de menos 130. Fíjense, aquí tenemos, vamos a bajarlo, menos 90 sería aquí, menos 100, 110, 120, 130. Para nosotros ahorita, aquí es menos 130 grados, porque estamos viniendo en el sentido contrario. Entonces, corresponde a este radio de aquí, al de 130. Lo tengo que hacer coincidir con mi con mi círculo de 1.7. Este es mi círculo de 1.7. Aquí lo voy siguiendo, aquí lo voy siguiendo. No sé si se alcanza a ver, el cursor está muy tenue. El chiste es que aquí está la intersección del círculo 1.7, cis de 130, de menos 130 grados. Este es el punto correspondiente a la frecuencia 0.5. ¿Sí? Aquí la frecuencia es de 0.5 radianes sobre segundo. Luego el siguiente punto, para 1.7, 0.5, esto que estaba viendo las frecuencias. Para magnitud 0.63, son 1, 2, 3, aquí sería 0.5, aquí sería 0.70, 0.7, vamos a suponer que aquí fuera en este círculo intermedio, que fuera aquí el 0.63.
.63, cis de menos 161. Entonces, fíjense, aquí está el menos 130, 140, 150. Aquí corresponde al menos 160. 161, aquí sería 62, 64, 66, 68, 70. O sea que cada radio tiene 2 grados. Por lo tanto, tendría que agarrar entre estos dos un radio extra para que fuera el 161. Entonces, aquí voy más o menos siguiéndolo. Y aquí se va cerrando y eso complica la graficación. De tal manera que más o menos aquí serían los 161 grados y luego coincidir con el círculo de .63. Esto es para una frecuencia de 1 radián sobre segundo. Luego, para una frecuencia de 1.5, la magnitud es 0.3. Si aquí es 0.6, pues la mitad va a ser el 0.3, o sea que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 y media. 1, 2, 3 y media. Este más o menos, aprox, vendría siendo el círculo de magnitud 0.3, con un ángulo de 176. Entonces, ahora vamos al revés. Si aquí es 90, 100, 110, 140, 150, 160, 170, 72, 74, 76. Este radio de aquí es el de 176 y lo hago, híjole, ya me perdí, me falla la vista. Es que aquí se pierde completamente el trazo milimétrico, pero sería más o menos como por aquí. Porque aquí está el círculo de magnitud 0.3. Entonces, este valor, este punto, correspondería a la frecuencia 1.5 radianes sobre segundo. Y finalmente, el último punto para la frecuencia 2, 0.15. Si aquí es 0.3, la mitad va a ser 0.15. 1, 2, 3, 1, pues sería como por aquí, ¿no? Aquí sería más o menos el 0.15. Con 161 grados. 160, 162, la mitad sería el 161. O sea que es este radio aquí. Fíjense cómo aquí ya se pierde mucho. Vengo aquí, viene siendo más o menos como este punto. Como este punto. Estoy exagerando el punto para que se pueda ver, porque ahí ya estaría yo agarrando un radio de otro ángulo, ya no necesariamente 161, sino un poco más, ¿no? O un poco menos. Este vendría siendo el punto para la frecuencia 2. Y entonces, por lo que se hace, ya nada más es unirlos. Vamos a poner una línea un poco más gruesa. Ahí está. Fíjense, tengo un punto, 2 puntos en el segundo cuadrante. Un tercer punto, un cuarto punto en el tercer cuadrante. Entonces, si yo los uno, fíjense cómo aquí ya me da una mejor idea de cómo podría ser Claro, entre más puntos tenga, mucho mejor. Si tengo 3 puntos en el cuadrante 2 y 3 puntos en el cuadrante 3, pues todavía la ajusto mucho mejor. Y esta vendría siendo mi G de J omega. ¿Sí? Y entonces resta nada más graficar el recíproco de la función descriptiva. Si tienen ahí a la mano la tabulación, verán que tenemos, por ejemplo, un valor de 111, cis de 180, pues simplemente no. Como ya tengo yo escalado hasta 2,
pues voy a ver qué puedo hacer. Por ejemplo, para una amplitud de 0.5 me da una magnitud de 2.5, ese no lo podría ubicar. Podría yo empezar a ocupar valores desde 1, que me da 1.4, hasta 1, ¿sí? Como todo está sobre el eje del 180, sobre el radio de 180, pues con que agarre los extremos va a ser suficiente. Entonces, por ejemplo, para una amplitud tengo lo siguiente. Vamos a agarrar una línea más delgada. Esta. Entonces tengo la amplitud y tengo el recíproco 1 sobre n de j omega. Entonces, para una amplitud 1 de la señal de entrada es 1.4 cis de 180. Acuérdense, como ya tiene el cis de 180, es porque este valor que es negativo está en rectangulares y al pasarlo a polar, este negativo me hace que tenga el 180 acá. Y luego el extremo, para un valor muy grande, yo le di 100, recordarán, esto se aproxima al 1 cis de 180. Entonces, con esos dos extremos son más que suficientes para hacer la gráfica. Uno lo voy a tener en 1.4, por aquí, y el otro en 1, pero sé que se va al menos infinito. Entonces aquí trazo la línea que corresponde al recíproco negativo de la función descriptiva. Y así generan su gráfica, así de simple. Entonces, ya que la están observando ahí, les pregunto, ¿cómo es la estabilidad del sistema? ¿Cómo presenta la estabilidad? ¿El sistema es estable? ¿Es inestable? ¿O se presenta algún ciclo límite? Es estable. Es estable, sí, exactamente. El sistema es estable. Entonces, pues lo ponemos acá, ¿no? Vamos a ponerle con cafecito, no porque se confunde. Pues este azulito, a ver. Entonces, se observa, pero más grueso porque ahí no se ve mucho. Se observa que el sistema es estable. ¿Por qué? Porque la gráfica de G de J omega, el trazo polar, no encierra al trazo de la función descriptiva, ni para que fuera inestable, ni tampoco se cruzan para que se genere un ciclo límite. Y ahí está. Se observa que el sistema es estable para KL igual con 1. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Si lo hago chiquito, creo que el fondo se achica, pero lo de enfrente no. Y entonces se va a perder la proporción. A ver, vamos a hacerlo. Ah, no, sí. Fue completo. Es que una vez, no sé, entonces no sé cuál estaba usando una vez. Una pizarra o una de estas. Y entonces modifiqué el tamaño y lo que le puse encima quedó igual y la del fondo sí cambió de tamaño y entonces se perdieron las proporciones, ¿no? Bueno, pero pues ahí está, ¿no? Preguntas, dudas. Entonces así lo trabaja en el papel polar, así se genera la gráfica. Entonces el otro punto es para observen que la función descriptiva no depende de KL. No depende de KL.
únicamente depende de la amplitud de la señal senoidal. Entonces, la tabulación que ya hicimos y la ubicación en el papel polar del lugar geométrico de la función descriptiva es la misma, esa no cambia. Únicamente se va a ver modificada la tabulación para G de J omega. Y entonces para G de J omega, para KL igual con 3, tenemos una tabulación siguiente. Igual, ahí tienen ya ustedes separada la parte real, la parte imaginaria. Van poniendo valores de frecuencia. Para magnitud y fase. Las mismas frecuencias, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 5. Les pongo la tabulación porque si ustedes gustan repetirlo, pues tengan más o menos a qué tienen que llegar. Claro, aquí pueden ustedes elegir frecuencias intermedias de acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿no? Para poder hacer su trazo de mejor manera. Punto 81.3 a menos 98.5 grados. Para punto 2, 14.63 a menos 107 grados, 0.02 grados. Para punto 5, para punto 5, 5.2, menos 130. De magnitud, menos 161.5. Para 2.47 y 161. Ahora, si ustedes leyeron la información que les puse de cómo trazar el diagrama de Nyquist, el PDF que les puse ahí en el Moodle, no es 180, es 130. Se darán cuenta que no siempre va a ser posible tener puntos en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. A veces cae entre el primero y el cuarto y no necesariamente pasa un cuadrante a otro. Entonces, todo eso depende, si ustedes ya leyeron esa información, eso va a depender de el orden de la función de transferencia, del orden del sistema. Así que no esperen que siempre van a generar 2 puntos, 3 puntos en el segundo cuadrante y 2, 3 puntos en el tercer cuadrante. Eso va a depender de la función de transferencia y por lo tanto se refleja en la función en la frecuencia. Esta es la tabulación para KL igual con 3. Y entonces se hace lo mismo. Les voy a presentar ya la gráfica hecha. Ya vimos cómo se hace. Les comparto. Eso está acá. Esta la minimizo. Es un PowerPoint. Ahí está. No sé si el otro se ve. Ese es un zoom. Fíjense, aquí muy tenue se ve esta gráfica que hice con más puntos. ¿Sí ven el cursor, verdad? Que corresponde a KL igual con 1. Esta es la que acabamos de hacer. Esta es KL igual con 1. Y esta de acá, la que está a la izquierda, es KL igual con 3. ¿Sí? La había puesto, dejen ver, aquí está. La imagen sola, porque en el PowerPoint no le puedo hacer zoom. Y acá sí. Ahí está. Esta primera
corresponde a KL igual con 3, la que está más hacia la derecha. A KL igual con 1, es la que acabamos de hacer. Aquí está KL igual con 1, es esta. Y esta es KL igual con 3, usando esos valores de la tabulación. ¿Sí? Y esta, aquí sí estoy usando muchos hasta el 10, ¿no? Aquí sí estoy usando hasta el 10. Por eso fue necesario hacer más zoom. Y aquí está, de 1 a menos infinito, a infinito, porque acuérdense que no hay magnitudes negativas. A infinito está la gráfica de la función descriptiva. Entonces les pregunto, ¿cómo se presenta la estabilidad aquí? ¿El sistema es estable, inestable o hay un ciclo límite? De acuerdo a lo que están observando ahí. Estamos trabajando con esta, que es la de KL igual con 3. Zoom mayor. ¿Qué observan? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se presenta la estabilidad ahí? Para KL igual con 3. ¿Es estable? ¿Es inestable? ¿O hay un ciclo límite? ¿Hay un ciclo límite? Hay un ciclo límite, exactamente. ¿Y el ciclo límite es estable o inestable? Vamos a la pizarra. ¿Inestable? Se tiene esto. Vamos a ver. Se tiene esto. Aquí está el 1. Aquí viene la función descriptiva. Y aquí viene G de J omega. En 1 se tocan, por lo tanto hay un ciclo límite. La pregunta ¿es estable o inestable? Por ahí dijeron inestable. ¿Por qué inestable? Tiene que ver por Perdón, cuando pero aquí además, sí te escucho, hay que ponerle los extremos, pero te tiene escucho. que ver por eso, ¿no? Ajá, por los extremos de E es igual a 0 del lado Y acá izquierdo, ¿no? tiende a 0 y hacia acá E tiende a infinito. Aquí sí toma relevancia esto, ¿no? Sí, acuérdense que que cuando aumentábamos el valor de E en 1 puntos, pues llévenlo a 1000, llévenlo a 100,000, etcétera, y van a ver que se van a acercar al 1 cada vez más, pero nunca van a ir al punto 99. Entonces sí, para valores de amplitudes la señal senoidal grandes está aquí, y para valores de amplitud de la señal senoidal pequeños se va al infinito, a tal punto que por ahí se indeterminaba, ¿no? El 1 entre 0, que era el infinito. Ok, entonces estabas que era inestable, ¿por qué? Sí, por eso, si fuera al revés, por ejemplo, si E cuando tiende al infinito estuviera dado en la recta hacia la izquierda y el E cuando es o tiende a 0 está del lado derecho, fuera el caso contrario, ¿no? Pero es por eso de los extremos, la posición de los extremos, ¿no? Sí, la posición de los extremos de la amplitud influye, pero no es una regla lo que tú mencionas.
Por eso hay que analizarlo. En este caso el sistema es estable. Es un ciclo límite estable. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Qué le pongo? Este color. Los puntitos famosos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se explicó el ciclo límite? Que pusimos un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, el A, el B y el C, y luego hacíamos oscilar la respuesta. Ajá. Entonces, fíjense, aquí, en 1, va a ser el punto A. Aquí en la vecindad, nada más que aquí se pone muy separado, el B. Pero aquí no hay punto C. ¿Por qué? Pues porque no hay función descriptiva para acá. La función descriptiva nada más empieza en 1 hacia la izquierda. Este punto se pone en C y se pone en B sobre la gráfica de la función descriptiva. Acá no hay a la derecha función descriptiva, entonces yo no puedo poner aquí un punto C. Ajá. Entonces empieza a oscilar mi sistema. Cuando está aquí, ¿cómo es el punto B respecto a la posición de G de J omega? ¿Cómo es el punto B respecto a esta línea punteada? Que vendría siendo G de J omega al estar oscilando el sistema. Estable. Estable. Entonces, ¿hacia dónde se van las oscilaciones? Tienden a 0, ¿no? A 0. Pero no puedo analizar el caso para este lado, porque no hay un punto C, porque la función descriptiva ya no abarca esta región. Entonces, si cuando oscila hacia la izquierda el sistema es estable, y cuando va a llegar a A y sigue oscilando y ahora está en esta región, pues el sistema es todavía más estable porque ya ni siquiera toca a la función descriptiva. Es el caso para KL igual con 1. Entonces, acá también es estable. Por lo tanto, el sistema presenta un ciclo límite estable. ¿Sí? Entonces, para KL, preguntas. Profe, lo que dice de oscilar es modificar muy poco el valor de KL. O sea, por ejemplo, si va a oscilar, bueno, ya vemos la respuesta del sistema, si va a oscilar hacia el lado del punto B, mi KL es lo que estamos haciendo es variar 3 a 3.2, 3.1 y hacia el otro lado es disminuirlo. ¿Eso es oscilarlo? No, KL sigue siendo 3. En todos los puntos, bueno, Pero al existir el transitorio, pues tu sistema se va a mover, ¿no? Ok, sí, sí. Hasta llegar otra vez al punto de cruce en el estado estable. Por ejemplo, yo les pregunto, bueno, aquí ya pongo, ¿no? Para KL igual con 3 se presenta un ciclo límite estable. Yo les pregunto, si está siendo excitado el sistema con una señal senoidal, ¿cómo se espera que sea la forma de la salida? Pues también senoidal. Por lo tanto, ¿cómo se apreciaría aquí el transitorio si ustedes ven una señal oscilando todo el tiempo? ¿Cómo verían el transitorio? En lo que lo piensan. Fíjense, para KL igual con 1, aquí está la región de la no linealidad, de la no linealidad. Para KL igual con 1, teníamos aquí el diagrama polar. Para KL igual con 3, lo tenemos aquí. Si ustedes siguen aumentando KL,
se va a abrir todavía más la gráfica polar. ¿Sí? Entonces quiere decir que para poder estabilizar al sistema, ustedes tienen que darle máximo KL igual con 3, si su sistema es capaz de soportar una oscilación constante, una oscilación sostenida de amplitud constante, como respuesta. Si no, entonces tienen que poner un KL menor a 3, evidentemente mayor a 0, para garantizar que el sistema siempre esté aquí, en donde va a ser estable. ¿Sí? Así analizan y así deciden esa ganancia a ponerle para evitar estas situaciones. ¿Qué va a pasar si yo tengo una KL mayor a 3? Pues ya dije, mi lugar geométrico polar, pues cae acá. Cae acá. Entonces, ahora sí, ¿cómo se presenta el ciclo límite aquí? Pues aquí sí tienen que usar los 3 puntitos, porque ya va a haber lugar de la función descriptiva, tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí se presentaría el cruce. Aquí habría un punto, aquí habría otro punto. Entonces, si le decimos A, B y C, esta la estamos considerando para KL mayor a 3. Entonces empieza a oscilar. ¿Cómo es esta que puse ahorita respecto a B? Estable. Entonces las oscilaciones tienden a disminuir. Ahora llega A y ahora pasa acá. ¿Cómo es este punto C respecto a la nueva posición de G de J omega? Inestable, porque lo está encerrando, lo está rodeando, queda a la izquierda. Y cuando es inestable, las amplitudes son grandes. Hay una característica. Para KL mayor a 3, el ciclo límite que se presenta ya sería inestable. 3.1 que fuera, ya inestabiliza el sistema. Porque ya sería aquí el 3.1 y ya podríamos ubicar aquí el otro punto para hacer este análisis. ¿Sí? Acá no, porque aquí en el 1 las dos se tocan. Está uno aquí y el otro pasa aquí tangencial, tocándolo. Entonces, hacia acá, pues ya no hay región de la función descriptiva para ubicar el otro punto, pero en 3.1 ya lo hay, ¿sí? Entonces ya sería inestable. Entonces, por eso les digo, siempre es importante los 3 puntitos y su análisis de la convergencia y divergencia del punto A para determinar si es estable o inestable, porque fíjense, aquí no cambiamos los límites de la amplitud de la señal senoidal, los límites de los extremos de la región de la función descriptiva. Y sin embargo, aquí el ciclo límite es estable, pero acá es inestable. Entonces, ¿cómo será un transitorio? ¿Cómo se verá un transitorio en una respuesta ante una entrada senoidal? En el tiempo, pues tenemos esto, ¿no? Al escalón. Y aquí claramente dicen, pues esto es el transitorio y esto es el estado estable. Pero en una respuesta esto es el estado estable. Pero aquí, ¿cómo se presentará el transitorio? ¿Cómo lo identificarán? Si ustedes ven las gráficas,
Bueno, pues se las presento acá en el PowerPoint que tenía. Esa es la señal de entrada. Simulé el sistema. Ese sistema que estamos resolviendo ahorita analíticamente, lo metí al Simulink, lo resolví, lo simulé. Aquí ustedes pueden ver que no están iguales las amplitudes, pero esto es un problema de paso de integración, ¿eh? Por eso se ven así unas chatas, otras muy picudas, unas como con un chaflán aquí. Este es problema de paso de integración. Si yo hubiera disminuido el paso de integración, aquí me queda una senoide muy suave y bien definida, ¿no? O sea que por el momento olvídense de estos piquitos, así que la hace ver no de las mismas, la señal de entrada con la que estoy excitando al sistema. Para KL igual con 1, mi sistema es estable. Vean cómo mi oscilación, una vez que pasa el transitorio, la amplitud se mantiene constante. Este es el transitorio. ¿Qué sucede en el transitorio? ¿Cómo lo identifica? Pues porque va a haber oscilaciones de diferentes amplitudes a la del estado estable. Cuando la amplitud ya es constante, ya estamos en el estado estable. ¿Sí? Esto es KL igual con 1. Ahí se ve que el sistema es estable. KL igual con 3, el ciclo límite estable. Fíjense cómo aquí hay variaciones en las oscilaciones. Todo esto es el transitorio. Todo ese transitorio está desde 0 casi hasta 100. Es el transitorio. Esta parte transitoria de estas oscilaciones es lo que les digo que el sistema está en el punto A, pasa al B, se regresa al A, se va al C, y así está yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, hasta que llega al punto A, que es este, de 100 y cacho hasta 150, 110 hasta 150. O digamos de 100 a 150. Esta ya es el estado estable, pero esto es el ciclo límite. ¿Se fijan cómo ya no queda? Vamos a ver el caso estable. En este caso, la amplitud es igual a la de la excitación, 1. Pero en el ciclo límite, la amplitud y la oscilación sostenida ya no es de amplitud 1, ya es mayor. Esta región extra hace que sea estable, o sea que la oscilación máxima sostenida que el sistema un poquito más de 2 amplitud, si esta amplitud excede ese poquito más de 2, va a oscilar pero inestablemente hasta que se inestabilice. Le aumento KL a 3, que es cuando eché más hacia la izquierda la gráfica polar, hice el análisis de los puntitos y resultó el ciclo límite inestable. KL igual con 4. Ahí está. Simplemente se inestabiliza. Sí. Ahí está la respuesta vista en el tiempo. Ajá. Que tal vez se aprecie mejor. KL igual con 4, se inestabiliza y se acaba. KL igual con 3, está el transitorio, termina el estado estable, pero en un ciclo límite estable. Si yo le hubiera puesto aquí un tiempo de simulación de 300, de 500, de 1000, pues esta oscilación sostenida se hubiera mantenido ahí todo ese tiempo. Ajá. KL igual con 1. Hay un transitorio. Sí. Ante esta señal de entrada de amplitud 1 menos 1. ¿Sí?
para el ciclo positivo y semiciclo negativo. Preguntas, dudas. Dudas, preguntas. ¿Nada? Ah, ya iba a finalizar la sesión. Siempre me confundo con ese botón. Profe, una pregunta. Ajá. La distancia que tiene que haber entre el punto A y B y AC, ¿qué es un valor que nosotros le damos o es un valor constante? No, es un valor arbitrario que tomas. Por ejemplo, yo los pongo muy separados, pues para que se pueda visualizar el análisis que hago, ¿no? Si los pongo muy juntitos, como luego puede ser, pues aquí no aprecian nada, no se alcanza a ver. Yo los pongo separados para poder analizar la situación, pero se supone que estás en la vecindad de aquí, ¿no? Porque no sabes cuánto puede ser la oscilación del ciclo límite estable. Por ejemplo, aquí en nuestro caso que vimos ahorita, la entrada era 1 y el ciclo límite estable es de 2. Pero no sabemos con qué, si el ciclo límite es estable, no sabemos cuál va a ser su amplitud que tenga. Entonces es arbitrario, tú lo pones simplemente a cada extremo del punto de cruce para que te permita hacer estos trazos auxiliares y analizar la situación. Ajá. Ahora, por ejemplo, les hablaba del 3.1. Bueno, pues haz de cuenta que aquí está el 1 y que aquí es KL con 3.1, estaría pasando por aquí. Bueno, pues darle un zoom a esto y te queda esto para que puedas hacer tu análisis, ¿no? Si lo haces muy pequeño, pues luego hasta tú mismo te andarías equivocando ahí, ¿no? No se puede. Es simplemente arbitrariamente así un bosquejo rápido para hacer el análisis de si el punto converge o diverge, ¿no? No es que tenga una medida que se le deba de poner. No sé si queda claro. Sí, profe. Ok. Preguntas, dudas. Esto fue el trazo exacto. Y hemos hablado del trazo aproximado. ¿Cómo hacer esto mismo sin las tabulaciones tediosas? Porque sí son tediosas, ¿no? ¿Cómo hacer esto sin las tabulaciones? Pues de la siguiente manera. Sin embargo, no se escapan de separar en parte real y parte imaginaria a G de J omega y a roco negativo de la función descriptiva, ¿eh? No se escapan de esto. Que es a lo que les digo que luego muchos le quieren dar vuelta, ¿no? Entonces vamos a ver. Trazo aproximado. El mismo ejemplo, ¿eh? Vamos, lo voy a ver para KL igual con 1, aproximado. Lo voy a ver para KL igual con 1, pero la misma lógica es para cualquier valor de KL, ¿eh? El procedimiento es el mismo. Trazo aproximado. Entonces, gráfica polar. Tenemos nuestra función en la frecuencia. Que surgió de pasar la función de transferencia a la función en la frecuencia, haciendo S igual a J omega. Esta la tienen desde el principio del ejemplo. Si ustedes revisaron la información que les puse de hacer el trazo aproximado de un diagrama polar y que viene también el trazo exacto, recordarán que se menciona ahí que es conveniente factorizar la función en la frecuencia en términos de ganancia
primer orden, segundo orden máximo, tanto para polos como para ceros. En este caso, para polos, para ceros y para polos puros y ceros puros. Es decir, valores de ganancia, valores de primer orden, para polos y para ceros, y para polos y ceros puros, es decir, al origen. Esta ya está en esa forma. Tenemos una ganancia, KL, tenemos un polo puro al origen, tenemos un polo de primer orden, otro polo de primer orden. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque término a término de la función en la frecuencia la tenemos que representar en forma polar. Término a término los tengo que pasar a forma polar. Entonces, pasando a forma polar, término a término, aquí ¿qué me queda? Magnitud KL, ángulo 0 grados. ¿Por qué? Porque tengo KL más J0. Pasen esto a polar y su magnitud es KL y su fase es 0. Este otro, el J omega, que tengo acá, ahora tengo 0 más J omega. Pasen este a polar y entonces su magnitud va a ser omega y su ángulo va a ser constante a 90 grados. ¿Sí? Pues simplemente véanlo. Ubican a omega aquí. Este es el imaginario. Este es el real. ¿Cuál es la magnitud? Omega. ¿Cuál es la fase? 90 grados. Ahí están los 90 grados. Ajá. Y luego el 1 más 0.5 J omega. Ese es el número complejo. Pues ahora hay que ponerlo en forma polar. Y en forma polar me queda aquí por la magnitud, pues va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más 0.5 0.5 omega al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la fase? El arco tangente. ¿De quién? De la parte imaginaria entre la parte real, es decir, de 0.5 omega por este término apolar. La magnitud es 1 más omega al cuadrado y la fase es, aquí es arco tangente. El arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real, que es omega, porque la parte real vale 1. Aquí está. Y ahora, este resultado o este paso lo separan en magnitud y fase para tener la magnitud y fase de G de J omega. Entonces, esto es igual a tener la magnitud, pues todos los términos de magnitud los agrupo omega por 1 más 0.5 omega al cuadrado por raíz de 1 al cuadrado, que es 1 más omega al cuadrado. Cis de, acuérdense cuando vieron sus números complejos,
los ángulos del numerador se suman menos la suma de los ángulos del denominador. Entonces aquí sería si es de 0 grados, que es el del numerador, menos los 90 grados que vienen de el polo al origen, menos la fase de este término de primer orden con polo en menos 0.5, menos la fase de este polo en menos 1. Entonces ya tienen, esto va a ser la magnitud de G de J omega, y esto me da la fase de G de J omega. Si ustedes observan aquí, ustedes se darán cuenta que va a prevalecer el atraso de fase, porque la suma de estos términos son negativos y siempre va a prevalecer un ángulo negativo. Por eso esta va a prevalecer el atraso de fase. ¿Sí? El atraso de fase. Entonces se evalúa esto, G de J omega, en magnitud y fase, en los extremos de la frecuencia. Vamos a ponerle 1. Evaluando 1 en los extremos de la frecuencia, del rango de frecuencias, entonces decimos, para cuando omega tiende a 0, ¿cuánto me da la magnitud y cuánto me da la fase? Si yo sustituyo el omega 0 aquí, pues el denominador me da 0. KL vale 1. Algo entre 0, indeterminado. Entonces me queda infinito. Y luego omega, evalúo la fase aquí, y aquí me queda 0.5 por 0, arco tangente de 0, 0. Arco tangente de 0, 0, me queda menos 90 grados. Y ahora evalúo para el otro extremo cuando la frecuencia tiende a infinito. Cuando la frecuencia tiende a infinito, el denominador se me hace muy grande y un número dividido entre un valor extremadamente grande tiende a 0. Entonces la magnitud es 0. Y el infinito evalúo la fase, y entonces aquí me va a quedar el arco tangente de infinito es 90. El arco tangente de infinito es 90. Entonces 90 más 90 más 90 menos 270. Entonces yo tomo mi papel polar, que aquí lo puedo hacer ya yo a mano alzada, porque es el trazo aproximado y no necesito del papel polar. Esto lo puedo, y de hecho se hace a mano alzada, ¿no? Entonces digo, infinito menos 90. ¿Cuánto es menos 90 acá? Entonces aquí es para cuando omega tiende a 0. ¿Recuerdan el trazo de Nyquist cómo nos dio? Así. Quiere decir que si yo hubiera seguido para más frecuencias, este tiende hacia acá, hasta haber llegado al eje imaginario negativo. Pero ya íbamos acá en un valor de menos 10, algo así, ¿no? Entonces ya de haberlos hecho completo, quiere decir que tiende hacia acá. Aquí lo estamos viendo en el trazo aproximado. Y luego me dice que para
una frecuencia muy grande, la magnitud es 0 a menos 270, menos 90, menos 180, menos 170, aquí es. Fíjense, tengo 2 puntos. Realmente no tengo forma de definir una geometría, porque yo puedo decir lo de siempre, ¿no? Bueno, pues a lo mejor viene así, a lo mejor viene así, a lo mejor viene así, pero no tengo manera de saber realmente esto, pero sí tengo un indicativo. ¿Cuál? El orden del sistema. Mi sistema es de tercer orden. Como va a imperar el retardo de fase, independientemente de cuánto valga la fase de KL, que aquí siempre va a ser 0, pero si hubiera aquí un 0, pues va a tener una fase correspondiente al 0. Independientemente de lo que valga esto, siempre va a predominar la fase negativa. Por eso, un indicativo es que esta gráfica está en este cuadrante, hacia valores negativos. Y la otra, en este caso particular, voy a tener la contribución de 90, de 90, de 90. Quiere decir que mi gráfica polar va a abarcar 3 cuadrantes. Al menos sería 1, 2 y este de acá. 3. O sea que tendría que subir a fuerzas, ¿no? Al menos 3 cuadrantes va a abarcar. Entonces no puedo trazarlo nada más así. O no puedo trazarlo nada más acá. Tiene que subir aquí para que abarque un cuadrante, al menos 2 cuadrantes. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto va a abarcar de este cuadrante para que corte al eje real y caiga a este punto? Porque nuevamente ya sé que va a tener que abarcar este cuadrante por las contribuciones angulares de los términos del denominador. Ah, no, perdón, son 2 porque este es constante, este siempre está aquí. Entonces son 2. Porque este es constante. Entonces sé que va así, pero puede ser así, puede ser así, puede ser así. Si yo no determino correctamente el cruce por el eje real, pues puedo caer en una consideración equivocada de que sea estable cuando en realidad puede ser inestable, o que sea ciclo límite estable cuando en realidad es inestable. Entonces yo debo de generar al menos un tercer valor. Sí. ¿Qué hice? Es que estoy borrando acá. Como al menos un tercer valor. Entonces, para generar un tercer punto en este trazo aproximado, necesito calcular la frecuencia a la cual el lugar polar, la gráfica de Nyquist, va a atravesar por el eje real. Y para calcular eso, yo debo de hacer 0 la parte imaginaria de G de J omega. Para determinar la frecuencia omega en la cual la gráfica polar pasa por el eje imaginario, por el eje real, se hace que la parte imaginaria de G de J omega sea 0. Y se resuelve esto para omega. ¿Sí?
Entonces, la parte imaginaria de G de J omega ya la tienen por ahí cuando se separó y nos dio esto. Recordarán. KL omega menos 0.5 omega cúbica 2.25 omega cuarta más omega menos 0.5 omega cúbica al cuadrado. Esa es la parte imaginaria de G de J omega, igual con 0. Y resuelvo esto para omega. Esto es igual a KL de omega menos 0.5 de omega cúbica igual con 0. Entonces me queda omega menos 0.5 de omega cúbica igual con 0. Es decir, omega de 1 menos 0.5 omega cuadrada igual con 0. Por lo tanto, una omega, una raíz de esto vale 0. Y resolviendo las otras, quedó muy fea esa omega. Omega 2 y 3 va a ser igual a más menos raíz de 2. Entonces tengo tres frecuencias. No existe. La frecuencia es un término que oscila, ¿no? Entonces no hay frecuencia cero. Y luego no hay frecuencias negativas. No estamos tomando frecuencias negativas. Entonces la frecuencia es raíz de 2. A esta frecuencia va a pasar por aquí la gráfica. O sea, en el punto de intersección, aquí la frecuencia vale raíz de 2. ¿Cómo hago para encontrar el valor sobre el eje real? Esta frecuencia la sustituyo en la parte real de G de J omega. Precisamente por eso se hace 0 la parte imaginaria, para que el resultado lo sustituya en la parte real y me quede un A más J0. Porque si esta frecuencia yo la sustituyo en la parte imaginaria de G de J omega, pues se me hace 0. ¿Por qué? Pues porque es una raíz que hace 0 a este término. Entonces, al sustituir la frecuencia en G de J omega, la parte imaginaria se me hace 0, entonces nada más la sustituyo ya en la parte real, porque sé que en la parte imaginaria se me va a hacer 0. Entonces, sustituyendo en real de G de J omega, y es conveniente que lo hagan para que vayan verificando el resultado. Cuando ustedes lo sustituyen, encuentran que la parte real de G de J omega es igual a 0.3333. Es decir, que la magnitud de G de J omega es igual a 0.3333 y que su fase es de 180. Por lo tanto, aquí ustedes ubican el punto 3333 y tienen el tercer punto. Como saben que tiene que pasar por dos cuadrantes para llegar aquí, o que de aquí más bien, porque esta es la frecuencia 0, y tiene que pasar por dos cuadrantes para llegar al origen, a las frecuencias altas, entonces su diagrama polar hace esto. Y ya no me interesa si esto está bien armado aquí, ¿no? Yo ya sé qué pasa así. Porque nuevamente, como mi función descriptiva es en fase con la respuesta, su fase es 0 y sé que me va a quedar aquí. Si fuera distinto de 0, entonces sí me interesaría trazar bien aquí,
más aproximado porque el lugar geométrico de la función descriptiva me va a quedar acá abajo o fuera de los 180, fuera del eje real, ¿sí? Entonces, así ustedes generan la gráfica aproximada. ¿Y cómo generan la gráfica aproximada de la función descriptiva? Pues igual, n de j omega, 2k pi, en los extremos, pero ahora de la señal, de la amplitud de la señal de entrada, de la excitación de entrada, pues. Este es la función descriptiva que obtuvimos para el elemento no lineal de zona muerta. Lo recordarán. Entonces evaluamos para una amplitud tendiente a 0 y para una amplitud tendiente a infinito. Sin embargo, aquí recordarán ustedes que la amplitud mínima que menor a esto, no, la salida es 0. Entonces tenemos que evaluar, dependiendo de la no linealidad, para el valor mínimo posible de la amplitud, en este caso b sobre 2. ¿Recuerdan? El valor mínimo es b sobre 2, porque todo esto es 0. Entonces, cuando la amplitud vale b sobre 2, pues ustedes evalúan esto en b sobre 2. ¿Y qué les va a dar? Vimos la vez pasada, 0, ¿sí? Pero entonces yo tengo menos 1 sobre n de j omega. Si n de j omega vale 0, ¿cuánto me da el resultado? Pues infinito, se indetermina. Ajá. Y si lo paso este valor que está en rectangular a polar, pues me queda infinito cis de 180. Y luego para la amplitud muy grande de la señal senoidal, aquí es un valor cualquiera, lo que valga la zona muerta. Entre un valor muy grande, pues es 0. Entonces, este término es 0. Este término es 0. K de dato se dio que vale 1. Entonces, ¿cuánto vale esto? Este con este con este, y K y n de j omega vale 1. ¿Sí? N de j omega es igual con 1. Aquí vamos a poner n de j omega es igual con 0. Por lo tanto, menos 1 sobre n de j omega es infinito. Cuando ustedes evalúan en infinito, este término es 0, este término es 0, K vale 1, uno que multiplica y otro que divide es 1, uno que multiplica y otro que divide es 1, n de j omega es 1, ¿sí? O para cualquier valor de k, n de j omega es k. Por lo tanto, menos 1 sobre n de j omega es igual a menos 1 sobre k, es decir, 1 sobre k, cis de 180. Cuando k vale 1, que es el valor que nos dieron, pues entonces mi gráfica de mi lugar geométrico del recíproco de la función descriptiva va para acá igual con 1, que es el valor que me dieron. Va de 1 cis de 180 hasta infinito, que es la gráfica que obtuvimos cuando hicimos la tabulación. Ajá. Y fíjense,
para KL igual con 3, si ustedes sustituyen esta frecuencia en la parte real de G de J omega, raíz de 2, o tendría que calcularla ahí la raíz de 2, vamos a ver dónde está. KL no afecta para la frecuencia, es la misma, independientemente del valor de KL, porque tenemos que resolver esta y ya no depende de KL. Entonces la frecuencia va a ser la misma. Entonces sustituimos raíz de 2 en la parte real de G de J omega, pero ahora para KL igual con 3 y les tiene que dar 1. Y ahí se ve entonces que en este mismo punto, tanto G de J omega como la función descriptiva, ambos tienen una magnitud de 1. Ajá. Y para KL igual con 1, vimos que dio punto 33. Entonces está aquí el punto 33. Esa gráfica que hicimos pasaría por punto 33. Dejen ver si no la he cerrado. Ahí está. Aquí es el punto 33. Estaría pasando aquí en punto 33 y ahí la frecuencia es raíz de 2. Y cuando pasa aquí, va a pasar a 1 con la misma frecuencia, raíz de 2. Entonces, así lo hacen de forma aproximada y de forma real y de forma exacta. ¿Alguna duda, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Entonces, con esto cerramos el semestre. Ya no dio tiempo para más. Y pues nada más agradecerles el tiempo que estuvieron conectados. ¿Alguna duda rápido en los 5 minutos que nos quedan del examen? ¿Alguien que tenga dudas de su calificación? ¿Que crea que sacó 3 y apareció con 6? ¿Nadie? Creo que hoy no, esos no vienen hoy, profe. ¿Creen que qué? Perdón, no te escuché bien. Creo que esos no vinieron hoy. Ah, no vinieron hoy. Bueno, pues todavía mañana espero, si alguien tiene dudas, para darle revisión, me mandan un mensaje, nos ponemos de acuerdo y nos conectamos para dar la revisión. Y el viernes temprano en la mañana yo subo calificaciones ya al SAES. Como siempre, ya saben, yo nada más voy a subir los 3 parciales y el SAES es el que saca el promedio. Y yo ya no tengo injerencia. Cualquier error en el promedio, reclámenle al SAES. Tal cual están ahí en el módulo las calificaciones del tercer parcial, así las voy a colocar, a menos que haya alguna revisión. Bueno, pues entonces sería todo. Muchas gracias. Estamos en contacto, cualquier cosa. Y el lunes es el extra. Acuérdense que si quieren hacerlo para aumentar, tienen que decirme que sí quieren hacerlo, pero si dicen que sí, tienen que hacerlo para poder habilitarlos en el examen. Si no, pues no lo van a poder ver. Entonces, si no hay dudas, preguntas, aquí le dejamos. Una pregunta, profe. Ajá, adelante. Para solicitar lo del extra, ¿le mandamos mensaje por WhatsApp? No, ahí en el módulo, No. donde dice aviso con rojo, hay un Ok, enlace y ahí tienes que vale. pucharle. Si dice Ok, sí o si vale. dice no. Sí, Ok, todo tiene entiendo. que ser ahí, porque yo voy a revisar esos resultados y sobre eso voy a habilitar los exámenes. Ok, entiendo. Muchas gracias, profe. Ándale. ¿Algo más? ¿Nada? Bueno.
Entonces, aquí la dejamos. Muchas gracias, profe. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Un gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego a ustedes, gracias.